Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre las fuentes del derecho internacional público? ¿Cómo es que funcionan? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es el concepto exactamente de esto? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho internacional público. Mi nombre es Robinson Emanuel Bruno López. Soy estudiante del Instituto Universitario del Estado de México y de la asignatura de Derecho Internacional. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre esta materia y cómo es influencia que tiene en este mundo actual. Ciertamente es algo muy interesante, el cual vamos a ir pues conociendo poco a poco. Así que quédate en este video para conocer un poquito más sobre esto que vamos a hablar. Sin duda alguna, hablar de derecho internacional público es interesante y en esta era, sin duda alguna, marca un principio muy acertado para el derecho. Voy a dar dos conceptos y después vamos a elaborar alguno. Esto para comprender cómo son estas fuentes. Miren, el maestro César Sepúlveda señala que el derecho internacional debe entenderse como un conjunto de normas jurídicas que se regulan en las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente, el derecho de gentes que rige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Y el segundo concepto lo estamos rescatando de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que por derecho internacional público se entiende como el conjunto de normas que regulan el derecho entre estados soberanos con la comunidad internacional, pues así se desprende del artículo segundo de la fracción 1. Dicho esto, de estos dos conceptos que se me hicieron pues muy interesantes los dos, podemos decir que este derecho internacional público comprende al conjunto de normas jurídicas que regulan a las relaciones de los estados y los organismos públicos internacionales como sujetos reconocidos con una capacidad para obligarse en este ámbito. Yo creo que en un mundo globalizado este tema tiene muchísimo de qué hablar y es importante que lo conozcamos pues mucho más a fondo. Dicho esto, aparece un organismo internacional que son las Naciones Unidas y que para conocer dichas fuentes del derecho internacional público, ellos publican un estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este documento tiene un lema que es paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Como ustedes se dan cuenta, ya está hablando, globalizando todos y haciéndolos entender que es importante conocer esta dignidad, esta igualdad, pero no solamente por una nación, sino por un planeta sano. Este documento consta de 5 capítulos, que el capítulo 1 es la organización de la Corte, que va del artículo 2 al número 33, el capítulo 2, que es la competencia de la Corte, que va de los artículos 34 al 38, el capítulo 3, que habla de procedimientos y que va del 39 al 64, y el capítulo 4, que son las opiniones consultivas, que va del artículo 65 al 68. Y el último capítulo, que es el de las reformas, que abarca del 69 al 70. En especial voy a nombrar dos artículos que se me hicieron muy pertinentes para conocer estas fuentes. Y el primero pues es el artículo 36, que habla de la competencia de la Corte, que se entiende como todos los tipos de litigios que las partes se sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. El Estado, estos estados, partes del presente estatuto que podrían declararse en cualquier momento, que reconocen como obligatorios por facto y por convenio. En esto en especial, ante cualquier estado que se acepte como mera obligación de ser parte de estos, de la Corte y de las controversias de orden jurídico a los que pues dicen ser, como pues el primero es
la interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional y la existencia de todo lo que pues puede ser fuente como que pues de derecho. Y el segundo, que también pues es importante mencionarlo, que es el artículo número 38, en donde dice que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias a las que estén sometidas, debe de aplicar, uno, las convenciones internacionales, que sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Dos, la costumbre pues, internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como un derecho. Tres, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. El cuarto, pues habla sobre las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Y bueno, que dice en el artículo 38 que esta disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convienen. Para tener como que una visión así totalmente más explícita y amplia sobre el fuente de derecho internacional público, vamos a dividirlo como que en dos. La primera, según la UNAM, es que son fuentes tradicionales. Estas se dividen en dos, que son las principales, que es lo que mencionamos como el 1, tratados, 2, costumbre y 3, los principios generales de derecho. En el punto B están las subsidiarias, que estas entran como decisiones jurisprudenciales y doctrina. La UNAM menciona otras fuentes de derecho, como son las resoluciones de organismos internacionales, actos unilaterales y acuerdos ejecutivos pues de internos. Dicho esto, que ya tenemos como una estructura sobre lo que vamos a trabajar, ahora sí vamos a como que dar un pequeño análisis de estas fuentes del derecho. Hablando sobre los tratados internacionales, miren, estos son acuerdos entre sujetos de derecho internacional que han generado una gran relevancia al consolidarse al principio de convencionalidad, motivo por el que la Asamblea pues, de las Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados durante la Convención de Viena en 1969 y a continuación pues, se describe un proceso de celebración de dichos tratados. Este proceso de celebración lleva cierta sistematización a la que pues, se deben de someter para que sea pues, totalmente válido. Estas etapas de proceso de celebración son las siguientes. Vamos a decirlo de forma general, también para conocer un poco más sobre ello, pero también abarcar a los otros más. La primera pues, es la negociación, que tiene por objeto lograr un acuerdo entre las partes a fin de que se determinen pues, las cláusulas del tratado, que así convengan pues, a quien está interviniendo. Y la segunda, pues, que es la adopción del texto, que se da una vez negociado el tratado, pues se adopta como definitivo, salvo pues los bilaterales que se adoptan por unanimidad y los multilaterales según lo dispuesto pues en los estados. Y después viene algo que es muy pertinente, que es la autenticación del texto, que es el acto mediante el cual se establece un texto pues definitivo en el tratado. Ya cuando dice aquí pues sabes qué, yo ya lo autentiqué, ya se queda. El otro también dice, ya lo revisé, ya se queda. Yo también. Pues entonces cuando se conjuntan todos estos ya viene una autenticación del texto. Y el cuarto pues es la manifestación del consentimiento, que es el acto por el cual los estados se obligan a cumplir el tratado y se hace mediante firma, canje de instrumentos, una ratificación, una aceptación, una aprobación y una adhesión. Cuando todo esto ya se da, ya es la manifestación del consentimiento. Hay algo, pasamos al siguiente, que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se define a la costumbre como la prueba práctica generalmente aceptada como un derecho, motivo por el cual pues entiende que las prácticas reiteradas y constantes sin que sea obligatorio, aunque cabe destacar que existe la costumbre regional, la cual se origina de un grupo de vecinos en un área geográfica pues determinada.
Es una prueba de práctica generalmente pues aceptada como un derecho. Aquí cabe pues hacer también una mención importante, que viene un elemento espiritual, que es la opinio iuris, o elemento espiritual, que consiste como pues en la conciencia que tienen los estados de actuar como jurídicamente obligados. La importancia de este elemento pues es muy clara. Es en el asunto de la plataforma continental del Mar del Norte, se ve reflejado porque lo menciona como que son los actos considerados no solo deben de representar una práctica constante, sino que deben además atestiguar por su naturaleza a la manera como se realiza en la convicción que esta práctica se ha convertido en obligatoria, pues por la existencia de una regla de derecho. La necesidad, pues, que se asemeje a la convicción, es decir, que la existencia de un elemento subjetivo esté implícita en la noción de misma, y de la opinión iuris se sirven de los estados, pues, interesados. Es importante destacar que el Tribunal de las Prácticas Reiteradas y Constantes de este elemento espiritual constituyen simples actos de cortesía internacional, los cuales pues no se consideran como jurídicamente vinculatorios. Además, las costumbres generales, la doctrina y la jurisprudencia señalan otro tipo de costumbres, que son las regionales y las bilaterales. La costumbre regional se origina entre un grupo de estados vecinos en un área geográfica determinada. Un ejemplo podría ser en materia de asilo entre los países latinoamericanos. Y pues bueno, la costumbre bilateral se forma entre dos estados y es obligatoria por ambos. Un ejemplo de este tipo de costumbre lo encontramos en el asunto del derecho de paso de la India y Portugal, en el que el tribunal hace ciertas consideraciones generales sobre esta costumbre. Estos actos en el elemento espiritual son considerados no solo como que deben de representar una práctica constante, sino que además deben atestiguar por su naturaleza, como se realizan en una convicción de práctica. En resumen, pues consiste en la conciencia que tienen los estados de actuar jurídicamente obligatorios. Y bueno, esto es muy importante porque, reitero, también está por escrito y se debe pues de respetar. Y pasemos a acto siguiente a los principios generales del derecho. Como otra fuente lo podemos definir como los principios comunes a los distintos del Estado, y que hacen referencia a las ideas jurídicas generales y fundamentales, y no a cualquier precepto normativo. No sirven para cubrir pues lagunas que pudieran presentar por la falta de tratado o de costumbre aplicable, sino que sirven de instrumento para la debida aplicación e interpretación de los tratados de la costumbre. Son elementos fundamentales reconocidos por los sistemas jurídicos internos de la mayoría de los estados, como un ejemplo, la obligación de reparar un daño causado. Eso puede ser, y que pues fácilmente podemos pues identificarla así, de esta forma. También están en el punto B las subsidiarias. Estas son aquellas que solo se aplica si falta una fuente formal principal, como es el caso de la equidad y los principios generales del derecho. La costumbre comercial en el caso pues de un vacío legal en asuntos mercantiles. ¿Qué significa? Que la jurisprudencia de la Unión Europea se compone de las sentencias de un tribunal de la justicia de la Unión, que ésta la interpreta y la legisla la Unión pues europea. Aquí también, viéndolo como de una manera pues ya general, objetiva, y en un mundo totalmente globalizado y de acuerdo a la leyenda en que se basan de que las naciones deben de estar así para estar incluidas y convivir, vivir y preservarnos en un planeta sano, viene algo que rompe como fronteras, paradigmas, y que recientemente pues ha cobrado mucho auge, que son los derechos humanos, que es una parte pues primordial de lo que son estas fuentes del derecho. Quiero hablar un poquito sobre esto porque creo que puede englobar como la parte general de todo esto. Voy a dar como que un poco sobre lo que son estos y conocerlos un poquito más en cómo están enfocados, porque son el conjunto de prerrogativas
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización pues efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de cualquier persona. Estas prerrogativas se convirtieron en un orden jurídico nacional, en no solamente nuestra condición política, sino en los tratados internacionales y pues en las leyes. Sabemos que los derechos humanos son derechos pues inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es por ello que pues esto pasa a lo internacional. Lo humano pasa a lo internacional. Estos derechos humanos por eso son pues universales, que están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados de derecho internacional. En el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional, el derecho de estos gobiernos es de tomar medidas de determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma ante otros gobiernos, a fin de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales de todos los individuos o ciertos grupos. Es importante que en el derecho internacional debe de estar preponderante el respeto hacia los derechos humanos de cada persona, y que bueno, es un deber de todos y todas. Todas las autoridades, además en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados al final. Fue un verdadero placer hablar un poquito sobre las fuentes del derecho internacional. Sin duda alguna es un tema que se puede ahondar más y que poco a poco lo vamos a ir disfrutando. No me queda más que decir que gracias por el tiempo, gracias por escucharnos, y creo que poco a poco vamos a ir aprendiendo entre todos cada vez más. Gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego.